En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con estas predicas breves explicando el catecismo del Papa San Pío X, nuestro patrono. Como decíamos en varias oportunidades, todo católico tendría que tener este catecismo y por lo menos una vez en su vida leerlo completo. Ahora empieza el tema, estamos siempre dentro de la confesión, empieza el tema de la acusación de los pecados ante el sacerdote, ante el confesor. Estamos en la pregunta 743 del Catecismo y dice así: ¿qué harás? Habíamos dejado en la 739, todavía estamos dentro del tema de todo lo que abarca el verdadero arrepentimiento, y dice así la 739: ¿qué se entiende por ocasiones peligrosas de pecado? Por ocasiones de pecado se entiende todas aquellas circunstancias de tiempo, lugar, persona o cosas que, por su naturaleza o por nuestra fragilidad, nos inducen al pecado. Algunas cosas interesantes creo que podemos explicar aquí. Repito, ocasiones de pecado, ocasiones peligrosas de pecado, se entienden todas aquellas circunstancias de tiempo, de lugar que nos inducen o nos ponen en riesgo de cometer pecados. De lugar, si un caballero cae en alcoholismo, ir a la tienda donde suele tomar o ir a un bar, peor, creo que el ambiente aquí en Colombia, en mi país, la palabra bar no tiene nada de malo, pero creo que aquí siempre tiene un contexto un poquito negativo. O sea, como fuera, el caballero que ha caído en el alcoholismo va a esos lugares, se está poniendo en ocasión próxima de pecar, en riesgo de pecar, porque va al lugar donde él acostumbra o donde él puede seguir tomando, en este caso. Ocasión próxima de personas que nos pueden inducir al pecado. Sigo con el ejemplo de una persona que haya caído en alcoholismo. Si él tiene, no sé si se dice aquí en Colombia, compañeros de trago, y va a visitar a sus amigos, compañeros de trago, bueno, lo más probable es que haya bastante riesgo de que terminen tomando nuevamente. Entonces esa persona se tiene que privar de esas ocasiones de pecado. O a veces un pecado que se da un poco más en las damas cuando se reúnen tal vez dos amigas y empiezan a criticar hablando mal de otras. Y si yo siempre me reúno con fulanita y siempre terminamos criticando, bueno, fulanita se me hace para mí y para ella también una ocasión próxima de pecado, porque siempre terminamos criticando a las otras chicas o a las otras amigas. Ocasiones próximas que ponen en riesgo de pecar o inducen al pecado en cuanto a las cosas: estar todo el día en el celular, ese vicio moderno de tener atontada a la gente todo el día esclavizados viendo las pantallitas esas, no es normal, o la televisión o el internet, pero hoy en día sobre todo el celular, mínimo es una pérdida de tiempo gigantesca realmente. Esa esclavitud del WhatsApp, que yo no tengo, pero me explican que hay que estar respondiendo todo el tiempo, es una esclavitud total. Y los grandes genios entre comillas, del mundo moderno, del gobierno mundial, cuando lo pueden hacer, saben esas cosas y absorben al ser humano. En la Sagrada Escritura dice: la tierra está desolada porque ya nadie reflexiona en su corazón. ¿Qué van a reflexionar si están todo el día, perdón que lo diga de esta manera, todo el día como bobos ahí en la pantallita? No, obviamente que la mente no tiene tiempo para pensar en las cosas serias, en la familia, en los hijos, en la salvación eterna, en mis pecados, en que me tengo que salvar, que tengo que hacer tal vez una confesión. Nadie reflexiona, todos están en la, perdón otra vez que lo diga así, en la bobada del aparatito que les come la vida. Ese es el menor daño, la pérdida de tiempo. Y ni hablemos, somos adultos, muchos los que escuchan, la cantidad de impurezas, pecados de impureza que se cometen con esos aparatitos, ni hablemos. Al límite sumo. Yo siempre digo, si uno resucitara a un romano de la época más corrompida del Imperio Romano y uno le explicara, entre comillas, las facilidades que hay para pecar, los 365 días del año, las 24 horas del día, no lo creería. El romano de la época más corrompida de todas, donde pasaba tal vez de todo, no creería que es para tanto. Realmente hemos llegado, creo, al máximo nivel de pecado en la humanidad y de facilidad para el pecado. Entonces ahí tiene una cosa, el celular, que a muchísimos los ponen
en ocasión próxima del pecado los inducen al pecado. Y puede ser ahora la misma cosa, porque el celular es así, tiene facilidades, se puede usar bien, pero casi nadie lo usa bien. O también está la persona concreta que tal vez es más propensa a hacer tales o cuales cosas, en ese caso hay algo subjetivo que depende del sujeto, pero a veces la pura cosa facilita los pecados. Siguiente pregunta, 740. ¿Estamos gravemente obligados a apartarnos de todas las ocasiones de pecado, de todas las ocasiones peligrosas de pecado? Respuesta, estamos gravemente obligados a apartarnos de aquellas ocasiones que de ordinario nos inducen a cometer pecado mortal, las cuales se llaman ocasiones próximas de pecar. Cuando para mí algo implica un riesgo de pecar, yo estoy obligado ante Dios a evitar el riesgo o evitar la ocasión. Y si yo libremente me arriesgo y conscientemente me arriesgo, cometo pecado mortal por haberme puesto voluntariamente en ocasión. Si un hombre, pecado horrible, adulterio gravísimo, que a veces se lo toma a la ligera, es gravísimo el adulterio. Si un hombre traiciona a su mujer con otra mujer y sabe dónde vive y esa mujer vive sola, no, la voy a ir a visitar. El solo hecho de ir a visitarla ya es un pecado mortal. Pase o no pase nada, porque había pecado con esa mujer. Entonces yo me pongo en una ocasión próxima del pecado. Las ocasiones próximas del pecado se dividen en dos. Las que estoy explicando se llaman las libres, en donde yo libremente me pongo en riesgo de pecado. El pecado, un hombre casado con una mujer X y va a visitarla y vive sola. No va a pasar nada. Perdón que lo diga de esta manera, importa un rábano que no pase nada. El solo hecho de ir a visitar la dama con la cual se pecó, ya eso es un pecado para ese hombre casado que estamos dando el ejemplo, porque se está poniendo voluntariamente en riesgo y nadie lo obliga, por eso se llama libremente. Hay otras ocasiones próximas de pecado que se llaman ocasiones necesarias, que son de la vida y uno tiene que vivir, que esas, si bien son un riesgo real de pecar, Dios da gracias especiales a los que tienen que afrontar esas situaciones para no pecar. No significa que no vayan a pecar, el ser humano siempre puede pecar, pero significa que en las ocasiones que se llaman necesarias, ya voy a dar un ejemplo, Dios da las gracias, porque uno tiene que estar frente a esas situaciones, Dios da las gracias necesarias para que a pesar de estar en riesgo, no se cometa pecado. Ahora, a pesar de que Dios da las gracias en esas circunstancias de ocasiones necesarias, se llama, el ser humano puede rechazar la gracia y pecar efectivamente, sin duda, siempre se puede pecar. Ejemplo típico de estas ocasiones llamadas necesarias o riesgo de pecar con ocasiones necesarias es la actividad de un médico. Un médico de mujeres tiene que ver y estar en riesgo muchas veces de pecar. Si un ser humano quiere pecar, por más médico que esté en ocasiones necesarias, que tendría las gracias, pecará. Pero Dios, cuando es una ocasión necesaria, un riesgo de pecado que se tiene que trabajar en la medicina, Dios da las gracias para no pecar y uno allí sí puede afrontar los riesgos, pero estas se llaman ocasiones necesarias. No es como el primer ejemplo que yo puse, donde un hombre casado libremente va a ver su amiguita, digámoslo así. Siguiente pregunta, 741. ¿Qué ha de hacer quien no puede huir de alguna ocasión de pecar? El médico, que yo explicaba recién, que tiene que curar a sus pacientes mujeres. Quien no puede huir de alguna ocasión de pecar, dígalo al confesor y aténgase a sus consejos. Padre, yo trabajo de esta manera, son ocasiones necesarias, ¿qué consejos me pueden dar? O si yo estoy en una circunstancia especial, que no es lo común que me acontece, que yo estoy previendo que va a ser un riesgo, antes de estar en ese problema pido consejo al sacerdote también. Última pregunta por la prédica de hoy, 742. ¿Qué consideraciones sirven para el propósito de enmienda? Acuérdense que para que la confesión valga, yo tengo que tener la intención sincera de no volver a cometer ningún pecado mortal de nuevo. Entonces, ¿qué consideraciones sirven para tener un buen propósito de enmienda? Respuesta: para el propósito sirven las mismas consideraciones
que valen para excitar el arrepentimiento o dolor de los pecados, a saber, los motivos de temer la justicia de Dios, los castigos de Dios. Con Dios no se juega. Dios es muy bueno, pero Dios también exige nuestro comportamiento. Y hay castigos que son inclusivos a veces en esta vida, y si bien a veces pueden ser duros los castigos de esta vida, también sirven para que una persona cambie. A veces cuando una persona recibe un palo por cosas que le han ocurrido y que son castigos de Dios, hay personas que cambian por ese palo que reciben. Y aún así los castigos en esta vida, por más duro que sean, nunca son nada en consideración a los castigos después de la muerte. Y ni hablemos de la condenación eterna en el infierno. Entonces, yo tengo que tener un verdadero propósito de cambiar, intención de cambiar o arrepentimiento real, considerando la justicia de Dios, lo que me va a valer en el último de los casos, después de muerto, que es lo peor, o lo que me puede valer incluso en esta vida. Y otro motivo para tener verdadero propósito de cambiar es amar a Dios, amar su infinita bondad. Él es la máxima bondad, quiere darnos esa bondad si logramos la salvación eterna, pero nosotros tenemos que tener la intención sincera de poner de nuestra parte con el buen uso de nuestra libertad. Ave María Purísima. Pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.